Gloria al Señor. Hemos venido, hermanos, a escuchar su palabra. Amén. Agradezco a Dios por esta oportunidad otra vez y felicito nuevamente a la iglesia. Sigan adelante, hermanos. Amén. La obra de Dios no es fácil. Vivir y ser un verdadero cristiano no es difícil, es imposible, al no ser por el Espíritu Santo. Él es el único que hace posible que podamos adorarle, agradarle y servirle en la dispensación de la gracia. No desmayemos, dice el apóstol Pablo, que hermanos, no dejemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacerlo, porque a su tiempo vamos a cosechar, a su tiempo vamos a recibir. Y dice Pablo en Colosenses que todo lo que hagamos, hermanos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, porque a Cristo el Señor sirváis. Y dice que de Él recibiremos la recompensa de nuestra herencia. Entonces, siga trabajando, siga sirviendo. La iglesia, hermanos, está con un propósito específico en la iglesia. Siga ganando almas, siga edificando el corazón de los perdidos, y Dios algo va a hacer con nosotros. Amén. Hoy quiero compartir, hermanos, un sermón, un mensaje. De hecho, todavía durante la tarde lo estuve trabajando ahí en el iPad y terminando, porque quería predicar algo totalmente que se acerque al eslogan y al tema de esta campaña. Y ustedes tienen en su camisa un eslogan que dice: somos templo. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de ese título para el sermón, sobre somos templo. Y voy a compartir, hermano. El día de anoche les compartí un sermón expositivo. Hoy quiero compartirles un sermón temático, hermanos, y quiero desarrollar un tema sobre el templo. Y vaya conmigo, hermanos, a la epístola de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo número 6, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. El tema, hermanos, en esta noche es las 4 casas del Dios omnipresente. ¿Lo puede repetir conmigo? Las 4 casas del Dios omnipresente. Y como título se va a llamar Somos Templo. Amén. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice la palabra del Señor. Es una pregunta, hermanos, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Lo pueden leer conmigo otra vez? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, habla nuestra vida, Señor, y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a entender y escuchar, porque la fe viene por el oír, Señor, y la edificación del entendimiento viene en la comprensión de las Escrituras. Si la iglesia, Señor, no comprende, y si la iglesia no entiende, Padre, no puede desarrollarse su entendimiento de las Escrituras. Por eso te suplicamos, como le dijo el ángel a Daniel: recibe entendimiento, ten entendimiento, para poder crecer en conocimiento, pero también para ser fortalecidos, Señor, en el entendimiento y ser llenos en el Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, muévete, Señor, en la predicación, en la palabra, y que podamos, Señor, sentir tu poder mientras escuchamos la verdad del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como dije, quiero compartir un tema, hermanos, que le he puesto a este sermón: las 4 casas del Dios omnipresente, o los 4 templos del Dios omnipresente. Dios es espíritu, hermanos. Él es un espíritu invisible, infinito en su ser. Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Él es un Dios, hermanos, como dice el diccionario de Webster, infinito en su ser. Él es infinito en amor. Él es infinito en su presencia. Él es infinito en su bondad. Y en cada una, hermanos, de sus atributos y de sus cualidades, Dios es lo que es en esencia, de forma infinita.
Dios ama su creación. Desde el principio, hermanos, Dios quiere morar con sus criaturas. Dios quiere morar con el hombre y su creación. No es como dice la teoría del panteísmo, de que Dios creó al mundo, le dio cuerda como a un reloj, lo dejó que se gobernara bajo sus leyes físicas y se olvidó de él. No, hermanos, Dios creó al mundo y Dios está observando al mundo y Dios está al cuidado del mundo, de modo, hermanos, que ni una hoja de un árbol cae a la tierra sin que Él lo permita. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de las principales razones de la creación del hombre a su imagen y conforme a su semejanza es que Dios quería relacionarse y morar en medio del hombre. Dios quería morar con el ser humano. Dios quería tener contacto con el ser humano. De hecho, Dios creó a Adán y a Eva perfectos. Dios hizo a Adán y a Eva inocentes, santos, hermosos. Desde el principio, hermano, Dios moraba con ellos, se paseaba con ellos en el jardín del Edén. Pero ellos, al pecar, hermanos, sacaron a Dios de su corazón y Dios los expulsó de su presencia. La muerte inicia ahí, en la separación del hombre y de la presencia de Dios. La palabra muerte viene de una palabra en hebreo que significa separación. Por eso, hermanos, cuando alguien muere hay una separación de sustancias. Nosotros somos personas tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando el hombre muere, dice la escritura que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, el polvo vuelve al polvo y el alma, hermanos, tiene que ir a un lugar de reposo o de espera para el juicio. Antes de Cristo se iba los condenados al Seol, los buenos al seno de Abraham. Pero después de la muerte y resurrección de Cristo, los salvos van al paraíso y los que necesitan esperar su juicio van y siguen yendo al Hades. Pero hay una separación tras la muerte. La muerte del ser humano inició el día, hermano, en cuando Dios le dijo: no comas de ese fruto porque ciertamente morirás. Y cuando el hombre come de ese fruto, hermanos, y viene la muerte espiritual para el ser humano, el hombre experimenta una separación cuando es expulsado del Edén. Y lo primero que el hombre pierde, hermanos, es la presencia de Dios, pero además pierde tres facultades que Dios le dio a Adán. Es decir, Adán tenía autoridad sobre la creación, hermanos. Adán podía estar en la presencia de Dios. Adán podía escuchar la voz de Dios. Escuche esto que le estoy diciendo. Adán tenía autoridad absoluta sobre la creación. Dios le dijo que se enseñorease de la creación. Adán podía oír la voz de Dios y Adán podía estar en la misma presencia de Dios. Esas tres cosas se perdieron, hermanos, y conforme Dios fue revelándose progresivamente al hombre, Dios fue regresándoles a través de tres ministerios eso que Adán perdió en el Edén. Por eso Dios en su tiempo levantó profetas, porque ellos podían escuchar a Dios, algo que Adán había perdido. Y luego en su tiempo Dios levantó sacerdotes para poder entrar a la presencia de Dios y pedir expiación por los pecados, algo que Adán había perdido, el poder estar en su presencia. Y a la postre Dios les dio reyes para retomar la autoridad sobre la tierra y sobre lo creado, hermanos. De manera que cuando aparece Cristo para predicar, hermanos, el evangelio del reino y les empieza a decir que Él es el enviado de Dios, Él aparece como sacerdote, como profeta y como rey para rescatar y retomar lo que Satanás había adquirido cuando Adán perdió lo que Dios le había dado. De manera, hermanos, que el ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios. Dice David, hermanos, en los Salmos, que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es decir, en el corazón y en el ser del hombre hay un abismo que nadie lo puede llenar. Hay una soledad que nada la puede suplir. Y hay un estado del hombre, hermanos, de abandono que solo puede ser suplido, que solo puede ser satisfecho con la misma presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, en la Biblia vemos que existen diferentes templos donde Dios ha morado a través de la historia en la tierra para estar cerca del hombre. ¿Cuáles templos, hermanos? Quiero compartirle el tema, las 4 casas de Dios o los 4 templos de Dios.
del Dios omnipresente. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Mire, la primer casa de Dios es la tienda del tabernáculo. ¿Cuántos han escuchado del tabernáculo, hermanos? ¿Se acuerdan? En el desierto. Dice la escritura, hermanos, que 2400 años después de la caída de Adán, habían pasado 24 siglos, 2400 años. Moisés ahora está en el desierto, ha libertado al pueblo, se encuentran en el desierto de lo que hoy es Arabia Saudita, hermano, y Dios se le revela a Adán, a Moisés, y le dice Dios a Moisés que tiene, hermanos, que hacer, fabricar un tabernáculo según el modelo que él le mostrará en el monte. Y dice Éxodo, si va conmigo, capítulo 25. Recuerde que yo uso mucho la Biblia, hermano, así que mantenga la Biblia. Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice la escritura: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Noten en este pasaje, hermanos, cómo Dios le dice a Moisés que edifique un santuario, porque él quiere morar ¿en dónde, hermanos? En medio de ellos. Note cómo Dios, hermanos, mandó poner el tabernáculo en el centro del campamento, y había, hermanos, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste, 3 tribus al oeste, y de esa forma las 12 tribus, hermanos, rodeaban el tabernáculo, y en el centro estaba la presencia de Dios. Notemos algo que vale la pena resaltar aquí: el interés de Dios, la iniciativa de Dios por querer estar en medio de ti, por querer estar con el hombre, de querer habitar con nosotros. El tabernáculo sería hecho, según Éxodo 25 del 1 al 7, que no lo voy a leer, pero sería hecho de diferentes materiales como oro, plata, piedras preciosas, madera de acacia, madera de henos, hermanos. Sería hecho con cueros de pieles de cabra, de tejón, etcétera. Y dice la escritura, hermanos, que tendría un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En otras palabras, sería un lugar dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo sería santo. Los atrios serían santos, pero el lugar santo sería más santo que el lugar de los atrios, y el lugar santísimo gozaría de mayor santidad que el lugar santo, de manera que mientras el hombre se acercaba más, hermanos, a Dios, era más santo. El atrio era un lugar santo, el lugar santo, hermanos, era más santo que los atrios, y el lugar llamado santísimo era mucho más santo que el lugar santo. Sin embargo, había un lugar que gozaba de suprema y absoluta santidad dentro del lugar santísimo, y era un mueble, hermanos, hecho de madera de acacia, forrado de oro, que tenía 2 querubines encima. Y ese lugar se llamaba, o ese mueble se llamaba, el arca del pacto, el arca del testimonio. Y es ahí, en esa pequeña caja, hermanos, donde Dios decidiría morar, y donde se manifestaría el pueblo a través de esa presencia gloriosa que descendería para permanecer, hermanos, en ese lugar llamado arca del testimonio o arca del pacto. Dice Éxodo 25, 22, si me acompaña, dice: y de allí, hablando del arca del pacto, dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Noten cómo dice aquí, hermano, que la palabra de Dios, lo que Dios va a declarar, brotaría ¿de dónde, hermanos? Del arca del pacto. Por eso es que Cristo es un tipo del arca del pacto, porque Cristo es la palabra. Dios ha hablado a través de su Hijo, Dios ha hablado a través del arca que es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios moraba entonces en el arca del pacto, que estaba dentro del lugar santísimo, que era el lugar más cuidado del tabernáculo. Dios estaba ahí entre ellos. Ahora, Dios moraba con ellos en el tabernáculo, hermanos, aunque era un lugar hecho de pieles y de telas, y Dios habitó ahí por casi 5 siglos, por casi 500 años. Dios no estaba buscando un templo en sí mismo, Dios estaba buscando habitar con el hombre. Dios quería morar con nosotros. Por eso dice Isaías 57, versículo 15, como dijo el alto y sublime. Vea, este texto es poderoso, hermanos. Isaías 57, 15, como dijo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en las alturas
obras y en la santidad. Pero luego dice, hermanos, que también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces notemos que la intención de Dios no era morar en un templo en sí mismo. Quería morar con el quebrantado, quería morar con el hombre que le necesitaba, quería morar cerca de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y no fue sino hasta el tiempo del rey David. Escuche esto, hermanos, casi 1000 años antes de Cristo, cuando nació el deseo de edificar una casa, cuando nace el deseo de edificar un templo a Dios. ¿Dónde moraba Dios en ese momento, iglesia? En el tabernáculo, en una casa hecha de pieles, de cortinas. Moró ahí 500 años. Pero llegó un día cuando el rey David estaba en su gloria. David estaba en lo máximo de su imperio y de su reino. Cuando David empezó a darse cuenta, hermanos, de que su casa era de cedro, que su casa era una casa digna de un rey. Pero luego dijo David: no puede ser que mi casa sea de cedro, que mi casa sea de piedras preciosas y la casa de Dios esté debajo de cortinas. Si me acompaña en la Biblia, hermanos, primer libro de Crónicas, capítulo 17, dice el versículo 1, rápidamente. Note, hermanos, cómo los estoy llevando de la mano a través de un sermón temático para que usted vaya a entender al final a dónde lo voy a llevar. Dice primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová. Escuche la indicación. Tú, ¿qué, hermanos? Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Pero póngame atención, pero ya nació el deseo, escuche, el anhelo de edificarle una casa. ¿A quién? A Dios. David dijo: yo quiero levantar un templo para Dios. Yo quiero que la casa de Dios sea mejor que mi casa. Yo quiero que donde mora la presencia de Dios sea más digna que mi casa. Así que Dios le dice a David: tú no me edificarás casa. Pero Dios en ese capítulo 17, escuche, hermano, porque si a usted le interesa aprender de Biblia, aquí este capítulo es muy interesante. En ese capítulo primero de Crónicas 17, Dios hace un pacto con David, y este pacto se conoce como el pacto davídico, el cual, hermanos, es el tercer pacto que Dios ha hecho incondicional con el hombre. El primer pacto que Dios hizo con el ser humano es el pacto abrámico. Dios hizo un pacto con Abraham. El segundo pacto, hermanos, que Dios extiende del pacto abrámico, lo hizo en el tiempo de Moisés y se llama el pacto palestino. Dios promete a Israel darle la tierra. El tercer pacto que Dios hace con Israel se llama el pacto davídico. ¿En qué consiste el pacto davídico, hermanos? Primer libro de Crónicas 17:11. Dice la escritura, si me acompaña por favor, hermanos. Primer libro de Crónicas 17, versículo 11. Dice: y cuando tus días sean cumplidos, mire lo que Dios está diciéndole a David: para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Verso 12, dice, hasta el 14, dice: él me edificará casa y yo confirmaré su trono. O su trono, ¿cuánto tiempo, hermanos? Pero note algo, dice Dios que ese hijo de David le levantaría. No olvide esto, póngalo en el disco duro, guárdelo bien. Dios dice que dentro del pacto davídico, lo que haría su hijo, levantaría una casa para Dios, donde Dios moraría a través de un trono eterno. Y luego dice el 13, hermano: y yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, del que fue antes de ti. Y dice el 14: sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Y su trono será firme. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Escúcheme, eso es el pacto davídico. En estos versículos, hermanos, nace la esperanza y la venida del Mesías. Noten cómo Israel hasta el día de hoy siguen esperando al hijo de David, al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El personaje que Dios está prometiendo que vendría de la simiente de David. ¿Me estoy explicando, hermano?
Entonces Dios hace un pacto con David, no se pierda, escúcheme bien. Y Dios le dice a David: David, tú no me vas a levantar templo, pero uno de tus hijos me va a construir un templo para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, aquí los llevo al segundo templo de Dios. Primer templo, el tabernáculo. Segundo templo de Dios. El segundo templo en el que Dios moró es en el templo santo de Salomón. El templo de Salomón. ¿Qué sucedió, hermanos? Muere David, llega al reino el rey Salomón. Y cuando Salomón, hermanos, está también en la cima de su reino, hermanos, y Salomón ha conquistado más tierras que su padre y tiene más riqueza que su padre, y Salomón tiene más gloria que su padre y más sabiduría que su padre, llega un momento cuando Salomón, creyendo que en él se cumpliría el pacto de Dios con David, él empieza la construcción del templo y empieza a edificar un templo majestuoso, un templo glorioso, con las ofrendas que el pueblo dio para la construcción del templo. Escúcheme, este templo era gigante, y no solamente hablo de gigante en tamaño, sino en gloria. Estaba hecho, hermanos, con materiales de oro, de plata, de piedras de jaspe, de esmeraldas. Hermanos, los elementos más caros que existían estaban incrustados en las paredes y en las puertas del templo de Salomón. Dice el primer libro de Reyes, si me acompaña, primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 5: yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. ¿Quién está hablando? El rey Salomón. Y dice Salomón: yo he determinado edificar casa para Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono. Él edificará casa en mi nombre. Ahora véame un momento. Note cómo Salomón se aplica la promesa del pacto a él. ¿Se fija, hermano? Obviamente había palabras del pacto que no se iban a poder aplicar a Salomón, porque su reino no fue eterno ni para siempre. Pero Salomón dijo: bueno, yo soy el hijo de mi padre, entonces a mí me corresponde ¿qué? Edificar un templo. Y Salomón edifica un templo hermoso, hermanos, para Dios, y lo termina en el año 957 antes de Cristo. Escuche la fecha: 957 antes de Cristo fue inaugurado. El templo estaba hermoso, el templo estaba glorioso. Dice, hermano, la escritura, aleluya, que terminó el templo. Y allí en el templo, hermano, Dios le promete en el capítulo 6 de primer libro de Reyes, le promete Dios a Salomón en el versículo 11 que si ellos obedecen, que si ellos andan en sus estatutos, Dios promete, hermanos, poner su presencia en medio de ellos. Vaya conmigo rápidamente, primer libro de Reyes 6:11, dice: vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que yo edifico, que tú edificas, le dice Dios, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo. Qué hermosa presencia, qué hermosa promesa, qué hermosa palabra. Dice Dios: nunca dejaré a mi pueblo, yo estaré en medio de ellos. Pero Dios está prometiendo morar en el templo. Hasta aquí estamos bien. Pero dice la escritura, hermanos, que aunque el templo fue terminado en el capítulo 6, el templo ya estaba listo, era grande, impotente, hermoso, pero la presencia de Dios todavía no estaba en el templo de Salomón. Escúcheme, en la presencia de Dios llega al templo de Salomón hasta el capítulo número 8. Hermanos, ¿por qué no estaba la presencia de Dios en el templo de Salomón cuando ya estaba terminado? Porque el arca del pacto seguía debajo de la tienda del tabernáculo. Véame bien, si la presencia de Dios que moraba en el arca del pacto seguía allá, el templo glorioso de Salomón, por más glorioso humanamente hablando, seguía siendo hueco y vacío, porque aún no trasladaban el arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. De nada sirve el templo de Salomón si su presencia no estaba ahí. Toda la inversión y todo se volvía vano, hermanos, si Dios no venía a ese lugar. ¿De qué sirve algo tan grande? ¿De qué sirve un templo glorioso ante los ojos de los hombres si no está la presencia de Dios? En el capítulo 6
6 Dios le promete su presencia, pero la presencia no llega hasta el final del capítulo 8. Por lo tanto, dice el Salmo 127, escrito por Salomón, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano, hermanos, velan los guardas o los atalayas. Y ¿sabe qué, mi hermano? Durante 371 años la presencia de Dios descendió a ese lugar. La presencia de Dios visitó el templo de Salomón. Ahí estuvo la presencia de Dios en el templo de Salomón vez tras vez. Dice primer libro de Reyes capítulo 8. Mire lo que dice primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 6. Dice la escritura, primer libro de Reyes 8:6. Y los sacerdotes metieron, ¿qué, hermanos? El arca del pacto, es decir, la trajeron del tabernáculo y la metieron al templo nuevo. Y dice, hermanos, en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Y dice el 7, dice: porque los querubines tenían extendidas alas sobre el arca, y así cubrían los querubines el arca. 8, dice, hermano, la palabra del Señor: y sacaron las varas de manera que los extremos se dejaba de ver el lugar santo delante del lugar santísimo. Dice, pero no se dejaban ver hasta más afuera, y así quedaron hasta hoy. 9, mire lo que sucede cuando dejan el arca ahí, hermanos. Dice: en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedras que había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel. 10, dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, escuche, la nube llenó la casa. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién apareció? Aleluya. Dice el versículo 11, hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, porque Dios había descendido sobre el templo de Salomón. Ahora el templo valía la pena. Ahora la inversión valía la pena. Ahora el despojo valía la pena. Ahora el esfuerzo valía la pena. Oh, querida iglesia, nada vale la pena entre nosotros si Jehová no está con nosotros, si Jehová no está en el asunto, si Jehová no está con nosotros. Si hay algo que marca la diferencia en el cristianismo de todas las otras religiones, es que aquí está Dios y se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dios está entre nosotros, entre nuestros cultos, y hay poder en la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, durante 371 años estuvo erigido el templo de Salomón y el arca del pacto estuvo ahí. Sin embargo, la presencia de Dios, hermanos, fue quitada hasta el día que pecaron. Dice la Biblia que en el año 606 antes de Cristo, en el tiempo del profeta Jeremías, del profeta Daniel y del profeta Habacuc, vino Babilonia, encabezados por el rey Nabucodonosor, sitió Jerusalén y se los llevaron cautivos. 606 antes de Cristo. Pasaron los años del cautiverio y en el año 586, 30 años después de haber comenzado, hermanos, 20 años después de haber comenzado el cautiverio, viene Nabucodonosor y manda destruir el templo. Escuche esto: ¿en qué año fue destruido el templo de Salomón? En el año 586 antes de Cristo. Hermano, todo el templo fue destruido. Lo destruyeron. Hermano, los templos, las copas y los instrumentos que eran sagrados, los usaron los babilónicos para tomar vino y embriagarse. Se robaron los utensilios de la casa de Dios, pisotearon la casa de Dios. La presencia de Dios fue quitada, según dice Ezequiel capítulo 10, salió de la casa de Dios antes, hermanos, de que el templo fuese destruido. En el año 586 ya no hubo más templo de Salomón, quedó en ruinas, destruido, y el pueblo allá en Babilonia cautivo. Pasaron los 70 años del cautiverio. 50 años después de la destrucción del templo. ¿En qué año? 536 antes de Cristo. Israel sale libre del cautiverio, encabezados por 2 líderes, uno que era el gobernador y uno que era, hermanos, líder espiritual y religioso, Esdras y Zorobabel.
50,000 judíos regresan del cautiverio con un solo propósito: volver a morar en Jerusalén y edificar el templo. Y empiezan a reconstruir el templo. Y este templo, hermanos, se llamaría el templo de Zorobabel. Y aquí llego al tercer templo de Dios en la tierra donde Él moraría. Y este tercer templo, hermano, fue comenzado en el año 536 y fue terminado en el año 516. Les tardó 20 años la reconstrucción, porque detuvieron por un tiempo la construcción, porque le dieron prioridad a sus casas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan en el libro de Ageo, cuando les dice el profeta Ageo: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, trabajad y no nos alcanza, porque echan su salario en saco roto. Dice: porque vosotros dicen que no es tiempo de edificar la casa de Dios, pero corren a sus casas artesanadas y edifican sus casas y se han olvidado de mi casa. Entonces Dios los reprende con el profeta Ageo y vuelven a la construcción y terminan la construcción del templo en el año 516 antes de Cristo. Escuche algo, hermano: este templo era similar en tamaño al templo de Salomón. Las medidas eran las mismas, pero no los materiales. Los materiales con los que reconstruyeron el templo eran de menor calidad. No tenían el oro, ni las perlas preciosas, ni las piedras de gran valor, ni tenían la gloria del templo de Salomón. De manera que dice el libro de Ageo que cuando ellos construían el templo nuevo, los jóvenes que nacieron en el cautiverio, hermano, brincaban de gozo porque miraban que Dios, que estaban levantando un templo para Dios. Pero los viejos que alcanzaron a ver el templo de Salomón, dice la Biblia que lloraban, y dice que se confundía el grito de lamento con el grito de gozo de los jóvenes, porque los viejos decían: esto no es nada para la gloria que tuvimos del primer templo. Y los nuevos decían: no, Dios va a volver a hacer algo con nosotros, estamos levantando un templo. El templo de Zorobabel tenía todo: tenía atrios, tenía lugar santo, tenía lugar santísimo, tenía la mesa de los panes de la proposición, tenía el candelabro de oro, tenía el altar de incienso, tenía el lavacro, el altar de bronce, el altar del holocausto. Pero había un pequeño problema: allá en el interior del lugar santo ya no había arca del pacto, ya no había arca del testimonio. Se perdió en el cautiverio, se perdió, hermanos, cuando llegó Babilonia a la cautividad. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde quedó el arca del pacto. Así que ya no había más presencia en el lugar santo. No había sacrificios, había ritos, había ofrenda, pero no había nube, no había fuego, no había poder, no había gloria, no había expiación, no había poder de Dios. ¿Y de qué sirve un templo donde no está la presencia de Dios? Porque el templo de Zorobabel, hermano, escúcheme, no tenía arca del pacto. El arca se perdió. Las teorías más ortodoxas de los judíos se cree que está en algún lugar escondido en las profundidades de lo que fue el templo de Salomón, pero nunca se encontró. No saben que también la escondieron cuando los sacerdotes se dieron cuenta que venía y empezaron a destruir Jerusalén. Los sacerdotes escondieron el arca. Hermanos, en el templo de Zorobabel había todo, humanamente hablando, pero no había presencia. Y escúcheme bien: nosotros podemos poner todo de nuestra parte. Podemos ir a la iglesia porque la gente iba al templo, en el templo de Zorobabel. Podemos poner el sacrificio y celebrar nuestros ritos, pero ¿de qué sirve todo lo que hagamos si no está su gloria? ¿De qué sirve venir al templo si no está su presencia? ¿De qué sirve acercarme a Dios si no salgo con el fuego de Dios y me voy como entré? ¿De qué sirve venir a la casa de Dios y traer mi ofrenda si no hay nadie que la reciba? Oiga, querido hermano, solamente había una promesa en el templo de Zorobabel. Ageo 2:9. Dios sabía que no estaba el arca del pacto, pero Dios les da una profecía a través del profeta y les dice en Ageo capítulo 2 versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Dios no estaba diciendo, hermano, que en ese momento descendería la gloria, pero estaba dando una profecía que más adelante, en el futuro, vendría una gloria más grande sobre esa casa, mayor que la gloria en el tiempo de Salomón. Y esto me lleva, hermanos, a
el tercer templo de la casa de Dios. Primer templo, el arca, el tabernáculo. Segundo templo, el templo de Salomón. Tercer templo, el templo de ¿quién? Zorobabel. Pero entonces caemos en un cuarto templo, hermanos. ¿Y cuál es este cuarto templo, pastor? El templo santo, entre comillas, de Herodes. En el tiempo de Cristo, hermanos, el templo se llamaba templo de Herodes. ¿Se acuerdan? ¿Dónde fue presentado Cristo? En Jerusalén, en el templo de Herodes. Aquella mujer que lo ve y que no podía morir sin ver los ojos del Mesías, estaba en el templo de Herodes. Donde Cristo se perdió a los 12 años y lo encuentran en Jerusalén. ¿Dónde era? El templo de Herodes. ¿Qué era el templo de Herodes? Escúcheme bien. 200 años antes de Cristo, hermanos, hubo una guerrilla que duró muchos años, encabezada por un grupo de hombres que se llamaban los macabeos, que eran judíos, que no querían que Roma tomara control de los judíos. Hermanos, esta guerra duró tanto y fue tan cruel y tan sangrienta que Roma no solo dañó la ciudad, sino que Roma casi destruye el templo de Zorobabel en su totalidad. El templo quedó dañado, el templo, hermanos, quedó en ruinas. Entonces, cuando Roma gana la guerra, el rey Herodes el Grande, 20 años antes de Cristo, manda a restaurar el templo en su totalidad, lo manda a hacer un poco más grande y manda que se ponga un muro alrededor del templo. De hecho, uno de esos muros sigue de pie. Se llama el muro de los lamentos. Y ese templo, hermanos, reconstruido por Herodes, escuche esto, Herodes lo manda construir y es terminado 4 años después de que nace Jesús, en el año 4 después de Cristo. ¿Por qué lo construyó Herodes si era romano? Para ganarse, escuche, el carisma, el cariño y la aceptación de los judíos, pues el templo estaba destruido. Este templo, hermanos, se tardó en total, desde los años que empezó la reconstrucción, poco antes del 37, hermanos, pero oficialmente desde el 20, 46 años en reconstruirlos. Dice la escritura, hermanos, que este templo era más grande que el templo de Zorobabel. Este templo, hermanos, era todo un templo lleno de religión. Todo era religión, todo era costumbre, todo era robo. Dice San Juan capítulo 2, y me acompaña, versículo 14, hablando Cristo del templo de Herodes. Ahí está Cristo en una de las primeras fiestas que él visita, hermanos, ya de adulto. Dice San Juan 2:14. San Juan 2:14, dice el Señor, si me acompaña. ¿Puede ponerlo, hermano? San Juan 2:14. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿Qué templo está hablando? El templo de Herodes, hermano. Escuche, que es el mismo de Zorobabel, pero fue reconstruido. Por eso se le quitó el nombre de Zorobabel y Herodes mandó nombrarlo con su nombre, el templo de Herodes. Y dice la Biblia, y halló a los que en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados. Dice el 15, hermano. Dice, y haciendo azotes de cuerda, echó fuera a todos en el templo, las ovejas, los bueyes, los esparció con monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo el versículo, y dice el 16, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercader o cueva de ladrones. Escúcheme un momento, hermanos. El templo de Herodes tampoco tenía arca del pacto. ¿Sabe qué sucedió, hermanos? Quiero que me voltee a ver un momento. ¿Se acuerdan en el libro de Malaquías cuando Dios dice, malditos sois porque me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas? ¿En qué año estamos hablando, hermanos? 4 siglos antes de Cristo. Malaquías es uno de los últimos profetas. Y en el tiempo de Malaquías había sacerdocio y había diezmos y había ofrenda, pero no había arca del pacto. Yo llego a una conclusión. Toda religión, todo culto donde no hay presencia de Dios, donde no hay genuina manifestación del Espíritu Santo, se terminará convirtiendo dicha religión en un lugar donde se lucra, donde se roba, y se convertirá ese templo en cueva de ladrones. Si no hay temor de Dios y si no hay presencia de Dios, haremos de la casa de nuestro Padre cueva de ladrones. Pero cuando hay presencia, cuando hay fuego, cuando hay gloria de Dios, entonces podemos llevar nuestra ofrenda y nuestro diezmo al que lo recibe por la fe, porque
está presente en su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Cristo, hermanos, los reprende duramente y llegamos a la conclusión que desde la destrucción del templo de Salomón, Dios dejó de tener una casa, o más exactamente desde la caída de Adán, Dios no tuvo con quien morar de la misma forma como moró con Adán antes de la caída de Adán. Dios siempre ha querido habitar contigo, pero a causa de pecado se perdió su presencia, se perdió el arca. Jesús profetizó en Lucas 21:5 y dice a los que hablaban en el templo, y dice que hablaban de que el templo estaba adornado de piedras preciosas y de ofrendas votivas. Dice: en cuanto a esta casa que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué, hermanos? Destruida. ¿Sabe quién dijo esa profecía? Jesús. Dijo: ven esta casa que ustedes halagan tanto. Dice el Señor: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Esa profecía se cumplió en el año 70, en el emperador Tito, cuando empieza la persecución de la iglesia. Manda destruir el templo de Herodes, pero no solo lo manda a destruir, hermano, sino que manda a remover aún las piedras de abajo para que no se les ocurriera volver a edificarlo. Entonces todo fue removido, todo fue quitado de su lugar, hermano, y se cumple la profecía que el Señor dice. Hay una verdad teológica que quiero enseñarte esta noche para poder partir y decirte lo que te quiero decir, porque todo esto que estoy diciendo es un gran recorrido, hermano, bíblico, para poder entender la profundidad de lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 6 acerca de nuestra identidad. Dice la escritura, si me acompaña, en Hechos capítulo 7 versículo 47 al 49, está predicando Esteban. La gente tiene piedras en sus manos, lo quieren matar, pero Esteban les dice una verdad. Hechos 7:47 dice, si va conmigo a la escritura, Hechos 7:47, hermanos, ¿lo tenemos? Dice: más Salomón le edificó, ¿qué? Casa. Ojo que en el 48, mire lo que dice, hermano, versículo 48. Si bien el Altísimo, lea con cuidado, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué dice acerca de Dios? Que no habita en templos hechos de mano. Oiga, hermano, hay gente que le duele leer esto, porque hay gente muy religiosa, muy legalista. No, líbreme Jehová del lugar santo. Oiga, hermano, escuche, para que pueda tener una verdadera reverencia al lugar santo, porque este lugar es santificado por nosotros. Y para no caer en legalismo, primero hay que entender teología. Dice Esteban: porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero no es palabra de él. Es decir, para que los que lo escuchen vean que es palabra de Dios, él cita un profeta. Dice, como dice el profeta, y dice el versículo 49, si me acompaña, dice, hermanos: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de qué? De mi reposo. El Nuevo Testamento, hermano, hace doctrina de una forma contundente. Escuche, ¿quién está hablando aquí? Esteban. ¿Quién lo está narrando? Lucas. Pero ahora vaya conmigo ahí en Hechos capítulo 17, si me acompaña. Hechos 17 versículo 24 y 25. Dice ahora el apóstol Pablo. Ahora ya no está hablando Esteban, que era un diácono, y pueden decir: era un diácono. No, ahora habla uno que dice que es fariseo de fariseos en cuanto a la ley. Creció a los pies de Gamaliel y era un experto en las escrituras, miembro del Sanedrín. Y dice Pablo, Hechos 17:24, dice la escritura, pero la palabra, Hechos 17, hermano, pusiste 12. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo. Así dice, hermanos: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Contundente. Dice Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero luego, si no quedara claro, dice el 25, dice, hermano, las escrituras, dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Partiendo de este principio bíblico, quiero ir a la última casa de Dios.
Ya te dije que Dios moró en el tabernáculo porque Él decidió hacerlo. Moró en el templo de Salomón. Moró, hermanos, en el templo de Zorobabel. Y de una u otra forma estuvo presente su nombre en el templo de Herodes. Pero esto me lleva al último punto, al último templo de Dios en el que Él ha decidido morar. Y es el templo santo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Mira, hermano, todos fallaron a Dios. Ningún templo era como el que Él anhelaba para morar. Durante miles de años los judíos fallaron, no pudieron edificarle un templo como Dios lo merecía, porque Dios no buscaba oro ni plata, Dios no buscaba piedras preciosas, Dios buscaba algo mucho más sublime donde morar. Dice la Biblia en San Juan capítulo 2 versículo 19, un poderoso versículo. Dice el Señor Jesucristo: respondiendo Jesús les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? Del templo ¿de qué? Del templo ¿de qué? Del templo de su cuerpo. Entonces su cuerpo era un templo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice Cristo: destrúyanlo, destrúyanlo, y en 3 días yo lo voy a edificar, en 3 días yo lo voy a levantar. Él estaba hablando de su muerte y de su resurrección al tercer día. Jesús estaba diciendo: destruyan este templo de religión, refiriéndose al templo de Herodes. Destruyan este templo de pecado, destruyan este templo de tradición y de robo. Destrúyanlo, pues Dios no habita ahí. Y yo en 3 días levantaré uno nuevo, donde Dios habite una vez y para siempre. Dios estaba diciendo, hermano, a través de Cristo, lo que había prometido a David. ¿Se acuerdan? Primero de Crónicas 17:11. David: después de que tú hayas dormido y partas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia. Él me edificará casa a mi nombre y yo habitaré en él eternamente y para siempre. No lo cumplió Saúl, no lo cumplió Salomón, no lo cumplió Zorobabel, mucho menos Herodes. Pero llegó el Hijo de Dios, alabado sea su nombre. Llegó Cristo, el único capaz de levantar una casa a su Padre. Y dice San Juan 14:23. En San Juan 14 Jesús dice: voy pues a preparar morada, ¿verdad? Pero luego promete volver. Pero mire lo que promete en el verso 23. San Juan 14:23. Dice: respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mire la promesa: y mi Padre le amará, y vendremos, en plural, es decir, el Padre y yo, y vendremos a él y haremos. O sea que el Padre y el Hijo, dice él, vendrán a morar dentro. ¿De quién? Del que lo ama y guarda su palabra. Entonces, hermanos, Jesús trajo de nuevo el arca al corazón del hombre. Dice la escritura, San Juan 1:12. San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice la escritura que nosotros, hermanos, tenemos a Dios morando dentro de nosotros por la fe. Dice 2 de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos, o probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O no conocéis que Cristo está en vosotros, al menos de que estéis reprobados. Y cuando Cristo le habla a la iglesia de la Odisea en capítulo 3 de Apocalipsis, dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Dios quiere morar dentro de ti, Dios quiere vivir dentro de ti, su presencia quiere estar contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16. Ahora sí voy a ir a tocar estos últimos minutitos el versículo con el que vamos a manejar estos últimos 2 textos. Mire, 1 de Corintios 3:16. Empezamos en 1 de Corintios 6, pero vamos a ver qué dice Pablo. 1 de Corintios 3:16. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora, hermanos? En vosotros. Por muchos años, hermanos, hubo una teología malentendida y muchos pentecostales confundían el bautismo del Espíritu Santo con la recepción del Espíritu. Cuando uno es regenerado, cuando uno acepta a Cristo, hermanos, uno acepta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en paquete.
Es decir, el Espíritu Santo mora con el recién convertido en su corazón. De manera que si el Espíritu Santo no morara dentro de usted, usted no fuera ni salvo. Porque dice Romanos capítulo 8 versículo 15 que es el Espíritu mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Una cosa es la recepción del Espíritu, es decir, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, recibe la morada de la Trinidad. Se cumple lo que dice Cristo en San Juan 14:23: vendremos a Él y moraremos con Él. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Pero una cosa es la recepción del Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Son dos doctrinas distintas y dos efectos totalmente distintos. Cuando uno es cristiano, hermanos, tiene al Espíritu Santo sí o sí, porque de otra forma no pudiera ser cristiano. De otra forma no se ha efectuado la regeneración en tu vida. Tú tienes al Espíritu de Dios, aunque a veces no lo sientas, y ya tienes a Cristo en el corazón por medio de la fe. Hasta ahí estamos claros. Pero escuche esto, hermano. Dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? ¿Qué dice la última frase, hermanos? Primera de Corintios 3:17: el cual sois vosotros, santo es. Hermano, dígale al que está a su lado: eres santo. Y no es por lo que él haga, hermano. Tú eres santo no por lo que dejaste de hacer. Es más, no hay nada que tú puedas hacer que te haga más santo de lo que la sangre de Cristo ya te hizo santo. La sangre de Cristo nos ha santificado. Mi cuerpo fue comprado por Cristo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo fueron redimidos en la cruz. Yo soy salvo por la fe y mi cuerpo fue comprado por su sangre. Por eso es que mi cuerpo ya no me pertenece a mí. Es morada de Dios, es templo de Dios. Tu cuerpo, sí, ve tus manos, ve tu cuerpo, hermano, es el templo del Espíritu Santo. Es donde el Espíritu Santo descendió desde el día del Pentecostés y no ha dejado de entrar a cada nuevo creyente y a llenar a cada creyente del poder y de la gloria de Dios. Por eso es que la Escritura nos dice: no os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero estará en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, hablará de lo mío, porque no se gloriará a sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que hablará de lo mío y os lo hará saber, porque glorificará al Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras más llena esté la iglesia del Espíritu, más gloria recibirá el Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos llenarnos de la gloria de Dios, porque no es el templo lo que se llena de gloria. Eres tú lo que tiene que ser lleno de la gloria de Dios. Eres tú quien tienes que recibir el poder de Dios. Hermano, somos templo. Nosotros somos templo. Somos la morada de Dios. Somos la casa de Dios. Dios anhela morar dentro de ti. Dice Santiago capítulo 4 que Dios te anhela celosamente. Dios te anhela más de lo que tú lo anhelas a Él. Y el Espíritu Santo es más real de lo que puedes tocar y ver ahora mismo. Él es más real que lo que perciben tus sentidos ahora mismo. Porque las cosas que se ven son temporales, hermanos, pero las cosas que no se ven son eternas. Dice Primera de Corintios capítulo 6, si me acompaña para ir al pasaje donde comenzamos. Primera de Corintios capítulo número 6, versículo número 19. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 6, 19. Cuando lo tenga, alabe al Señor. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros. ¿En dónde está el Espíritu Santo, hermano? Según ahí dice, en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y que no es. Aquí hay tres principios bíblicos en un solo texto. Primero dice, hermano, la Escritura claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo le voy a hacer una pregunta, hermanos. Es una pregunta de teología. En términos reales, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermano. El Hijo, que tiene un cuerpo glorificado, está sentado a la diestra de Dios Padre. Escuche, eso no implica que Dios no esté en todas partes, porque Él es un espíritu infinito en su ser, omnipresente. Pero Cristo, hermano, con un cuerpo físico glorificado, un cuerpo espiritual resucitado, está sentado a la diestra de Dios y mora a través del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso dice Jesús, donde está el Espíritu, porque del Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, porque Jesús mora a través del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo no anda en el aire. El Espíritu Santo no anda en el ambiente buscando dónde meterse como si fuera un espíritu que no sabe dónde, incorpóreo. No, hermano. Los que andan en las regiones celestes y los que viven en el aire son los demonios. El Espíritu Santo vino para morar en un solo lugar desde que descendió el día del Pentecostés. Vino a morar en la iglesia, vino a estar en la iglesia. Por eso es que el avivamiento no está en otro lugar. Por eso es que el avivamiento no tenemos que viajar. Por eso es que el avivamiento no tenemos que buscarlo mucho. El avivamiento está dentro de ti. Busca a Dios, busca su gloria, busca la oración, busca el poder de Dios. Vuelve al ayuno y algo va a explotar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Pero termina el verso 20, hermanos: porque habéis sido comprados. Porque habéis sido comprados. Y dice, hermano, que fuimos comprados por precio. O sea, hubo un precio. Dice: glorificad pues a Dios en aquello que no es nuestro, hermano. Qué tremendo, hermano. Porque el versículo 19 acaba de aclarar la Escritura que mi cuerpo no es mío. Entonces en el versículo 20 dice que glorifique a Dios en aquello que no es mío. ¿Qué es lo que no es mío? El cuerpo. Fue comprado con precio. Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. Quiero enseñarle algo rápido. ¿Por qué no menciona el alma, hermanos? Porque quien glorifica, quien alaba, quien adora, quien exalta es el alma. Imagínense que me separo en tres partes. El espíritu es la fuente de la vida. El espíritu es lo que nos corona como la creación de Dios. Escúcheme, el espíritu es lo que me hace a su imagen y conforme a su semejanza, porque Dios es espíritu y Dios solo sopló en el hombre espíritu de vida. En ningún otro ser tiene espíritu como Dios, que le dio espíritu. Es decir, lo que nos hace a su imagen y conforme a su semejanza, con conciencia de Dios, es el espíritu. Y dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12 que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces yo puedo glorificar a Dios en el espíritu, porque Dios me dio un espíritu. Gracias a que tengo espíritu, tengo conciencia de lo espiritual. Y gracias a que tengo un espíritu, puedo tener relación con Dios, que Dios es espíritu. Pero luego vámonos al otro extremo. El cuerpo. El cuerpo es la funda. El cuerpo, Dios puso en él 5 sentidos: el olfato, la nariz, la vista en los ojos, el oído, el gusto, el tacto. ¿Qué son los sentidos a nivel teológico? El sentido o los sentidos, hermanos, son los que nutren al alma de conocimiento, porque el alma mora en el cuerpo a través de la sangre. Por eso es que la sangre es santa y no debe comerse, porque la sangre mora a través, el alma mora a través de la sangre en el cuerpo.
El cuerpo es entonces, hermanos, la funda que utiliza el alma y el espíritu mientras tiene vida. Haga a un lado el alma, el cuerpo, haga a un lado el espíritu. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es el yo. Yo soy un alma viviente. Escúcheme, en el alma está el corazón, la voluntad, los sentimientos, la razón, el raciocinio, el libre albedrío, la memoria, la inteligencia, los recuerdos. Todo está en el alma. Por eso cuando Dios divide el alma en pedazos, hermanos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Porque la palabra alma, hermanos, es el entero de nuestra ser. Hay mujeres que dicen: ay, me dijo que me ama con todo mi corazón. No, hombre, emocionate cuando te diga te amo con todo el alma, porque eso implica todo. Hermanos, el alma es el centro de lo que nosotros somos. ¿Sabe qué será juzgado? El alma. De manera que Cristo dijo que cuando mi mano roba, no es la mano quien roba, sino el alma que mueve la mano, hermanos. Por eso dice Cristo: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué dijo? Córtala. La intención va a seguir, pero por lo menos mi alma ya no va a poder pecar, porque ya no tiene una mano con que robar. Por eso dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es a través de nuestro corazón que luchan por medio de nuestros miembros? Hermanos, el alma somos nosotros. Entonces, cuando Pablo dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra alma, ¿a quién le está hablando? Al alma. Cuando dice Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, le está hablando al alma, al yo. ¿Por qué, pastor? Porque usted es un alma y usted es el que tiene conciencia de sí mismo. Un animal, un perro no tiene conciencia de quién es. Ponle a un chango un espejo y se anda peleando con el chango. Ponle a un gallo un espejo, se anda peleando el gallo con el espejo. Ponle un perro a un espejo, se anda peleando con el espejo. Pero le pones un espejo a usted. Ah, qué guapo soy. Te reconociste, tienes conciencia de ti mismo. Por eso, hermano, dice David: bendice alma mía a Jehová, porque hay conciencia del ser y de uno mismo. Bendice alma mía Jehová. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo: fuiste comprado a mucho precio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, glorifica a Dios con dos cosas que no son tuyas: con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Dios está buscando, hermano, una iglesia que le diga esta noche: Señor, yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo quiero recibir poder. Yo quiero recibir tu gloria. Yo quiero que derrames sobre mí de tu unción. Alabado sea su nombre. Dios, hermano, está cansado de una iglesia apática, de una iglesia que no entiende el mover de Dios. Dios quiere que entendamos que si va a haber gloria, que si va a haber poder, que si va a haber sanidad, que si va a haber gloria, será a través de nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo. Por eso Dios le encomendó la gran comisión a la iglesia, porque la iglesia es la receptora del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo: vayan a todo el mundo y predicar el evangelio? Todavía no recibían al Espíritu, pero les dice: pero no vayan todavía, sino esperen en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Porque yo rogaré al Padre, dice, y cumplirá la promesa de Joel 2:28. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Véame, hermano. Estamos viviendo tiempos duros, hermanos, en el mundo. El mundo no está jugando. El diablo no está jugando. Nuestros hijos están en la mira. Las ideologías están financiadas por las personas más poderosas del mundo. El diablo sabe, hermano, que se acerca el tiempo en el que aparecerá el anticristo. El Señor viene pronto, pero todavía estamos esperando un avivamiento de parte de Dios antes de que la trompeta suene. Creemos todavía, hermanos, de que vendrá un tiempo glorioso antes del final de la trompeta, porque todavía faltan muchos. Dice la Biblia que Dios no es que se tarde, Dios es paciente con nosotros.
Iglesia, ¿hace cuánto que no hablas lenguas? ¿Hace cuánto que no te llenas del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto que no pones manos sobre los enfermos y sanan? Jóvenes, todo eso no son cuentos de hadas, es poder de Dios. Cuando yo me fui al instituto bíblico, acababa de cumplir 17 años. Me pusieron a predicar el primer domingo en una iglesia, un joven de 17 años, hermano. Llegué a una iglesia, prediqué. Pasó la gente a orar. Vino un hombre más alto que yo, moreno, grande. Y le dije yo a él: ríndete al Señor, en Matamoros, Tamaulipas, en México. Y le puse la mano en la frente. Y el Señor me dijo no, que no se rendía. Y le dije: ríndete. Y le volví a poner la mano en la frente. No lo toqué, hermano, solamente rocé su frente. Y este hombre cayó para atrás. Y antes de que su espalda tocara el suelo, sin meter las manos, hermano, se levanta. Cuando se levanta, sus ojos rojos, su cara desfigurada y el demonio en su mirada. Y yo inmediatamente vi, hermanos, que era un demonio. Y ese hombre me empezó a tirar golpes a la cara. Yo me quedé, hermanos, en shock, con miedo. Pero los golpes, lo que más me impactó es que los golpes se detenían cerca de mi cara y no me golpeaba. Hermano, para mí pareció una eternidad eso. Después sentí un golpe en mi espalda y era el pastor de la iglesia donde estaba predicando y me dijo: ora por él. Y reaccioné y le dije: en el nombre de Jesús. Y le volví a poner la mano y cayó hasta el suelo. Y cuando cae se movía como víbora, hermano, y eran bancas pesadas y las movía. Vinieron 3 diáconos, los aventó. Yo nunca había estado enfrente de un endemoniado. Yo solo me fui a estudiar porque yo quería predicar y servir a Dios. Pero me di cuenta que el diablo no estaba jugando y que el poder del diablo es real. Y yo tenía que comprobar en mi vida que el poder de Dios también es real. Y me paré frente a él y le dije: en el nombre de Jesús te ordeno que salga de ese cuerpo. No tienes parte ni suerte. Cristo lo compró en la cruz del Calvario y te echo fuera en el nombre de Jesús. Aquel hombre dio un grito, hermano, y el demonio salió y aceptó a Jesús. Recuerdo que durante varios días después de eso yo cerraba mis ojos y miraba la cara del hombre y me daba miedo, no dormía. Y yo le decía: Señor, dame autoridad, dame poder. Hermano, no somos nada sin el poder de Dios. El poder de la iglesia no es antropocéntrico, no es humano. El poder de la iglesia es espiritual. Tiene que venir de arriba, tiene que venir del cielo. Y si no estamos conectados con el poder de Dios, no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si la iglesia no está agarrada a lo sobrenatural, si la iglesia no está agarrada de lo espiritual, si la iglesia no entiende que Cristo es poderoso y que lo mismo que hizo en el pasado lo sigue haciendo hoy, estamos fallando y tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle: Señor, transforma nuestro cristianismo. Queremos ver tu gloria. Wilmington puede venir a los pies de Jesús. La gente de este pueblo puede conocer a Cristo, porque aquí hay profetas, aquí hay evangelistas, aquí hay hombres de Dios. Pero tienes que creerlo, que el tiempo es para ti. Qué bueno que Dios está usando a otro. Dios, cuando yo escuchaba en mi iglesia que Dios usaba argentinos, puertorriqueños que llegaban allá, yo una vez le dije: Dios, Señor, qué bueno que usas a otros, qué buenos que usas a americanos y puertorriqueños y argentinos. Señor, yo soy mexicano y quiero ver tu gloria sobre mi vida. Quiero que mi país se escuche de Cristo. Y le dije: Señor, si puedes usarme, aquí está mi vida. Tenía 16 años, hermano. Tenía poco de haberme convertido. Yo quería ser sacerdote cuando llegué a la iglesia que me convertí. Era católico toda la vida, líder de la iglesia católica. Quería ser sacerdote. Yo sabía que le quería servir a Dios y no era cristiano, ni conocía de Dios. Cuando yo me convierto, escuché un versículo a los pocos días de Jeremías que decía: desde que estabas en el vientre te santifiqué y te di por profeta a la nación. Algo saltó dentro de mí, hermano. Y desde que yo me convertí, yo sabía que Dios algo quería conmigo. Hoy tengo 40 años, hermanos. Predico desde los 17 años. Y te digo algo, joven:
No hay nada más hermoso que darle tu vida a Dios. No hay nada más glorioso que darle tu vida a Dios. Yo recuerdo cuando dejé la universidad para irme a un instituto, todo el mundo me juzgó loco, que me iba a morir de hambre, que qué hacía, por qué lo hacía. Me fui a un seminario 3 años a estudiar. Pero cada vez que alguien recibe la palabra, acepta a Cristo, rinde su vida, yo digo: Señor, valió la pena. Jeremías se quería casar y Dios le dijo: no te cases porque eres mío. Jeremías predicó 4 décadas, 40 años y nadie se convirtió. Porque no es lo que tú crees, bajo tus perspectivas, es la obediencia, es la gloria de Dios. Yo he venido hasta acá, hermano, a decirte que Dios quiere encender el fuego en esta generación. Yo siento en mi espíritu que aquí hay jóvenes que han recibido más de lo que están conscientes, de lo que creen que tienen. Aquí hay jóvenes y hay hermanos que necesitan avivar el fuego de Dios, porque Dios no se ha olvidado de ti. Lo que te prometió está en su mente. Por un momento tienes que soltar lo que estás haciendo. Algunos tendrán que soltar las redes para seguir a Jesús, pero Dios está hablando a tu corazón, porque el Espíritu está dentro de ti. El Espíritu ahora mismo está diciéndote: a ti te estoy hablando, a ti te estoy hablando. Si tú anhelas algo y si tú sueñas algo, vamos, es tiempo de ir más allá en el nombre de Jesús y decirle: Señor, si yo soy el templo del Espíritu Santo, quiero ver tu gloria sobre mi vida, quiero ver tu poder sobre mí. Todavía está vigente, todavía está vivo esos textos cuando el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño. Porque la palabra de Dios sigue vigente, pero usted tiene que creerla en pleno 2023, en pleno ataque del mundo contra la iglesia, en plena guerra de la ideología, en plena guerra que estamos enfrentando. Dios necesita mostrarle al mundo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir toda altivez y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso dijo Pablo: cuando fui a vosotros, a los corintios, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de su espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Pero el poder de Dios, hermano, solo es liberado de parte de Dios cuando usted entiende y está listo para recibir de Dios la misión. Cierre sus ojos, hermano. Yo siento que Dios está obrando de una forma poderosa. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde hoy la iglesia, a la gente de la iglesia, hasta llorar en la iglesia le da vergüenza. Orar en voz alta le da vergüenza. Adorar a Dios en público le da vergüenza. Hay que volver a las sendas antiguas. No hay un lugar mejor para encontrar a Dios que en el altar. Oh Rabashiri Kandala Ramamasi. Oh Ramasama ira la Rabasi Kandala Rababasi. Señor, somos tu templo, somos tu iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Pero a veces, Señor, hemos echado las perlas a los cerdos, hemos descuidado la santidad, y muchos no nos sentimos dignos de ti. Hay otros que no pueden levantar la mirada porque sientes que le has fallado tanto y ni siquiera sientes arrepentimiento, y eso te tortura. Pero dice Dios: ven a mí, ven a mí,
Oh, Ramasama y Kandala Rabasi. Si usted es templo de Dios, hermano, yo quiero invitarlo a venir a este altar y levantar sus manos, porque Dios va a hacer algo poderoso con su vida. Y Rabashiri Kandala Ramasi. Yo no sé si puede venir el grupo, hermanos, y a la brevedad empiecen a cantar, empiecen a adorar a Dios. Dios va a hacer algo. Dios habló a su vida. Venga a este altar, hermano, venga a este altar, salga de su lugar. No mire a su alrededor, no piense quién pasa. Es Dios y tú. Dios y tú. Dios y tú. Si Dios habló a tu vida, ven. 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 Somos transformados a tu imagen. Ven. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Ven. Señor. Vamos a orar, pero yo quiero que Dios traiga convicción a tu vida. Ven y llena esta casa con tu gloria. Usted que está en su lugar, hermano, si Dios habla a tu vida,